Otra etapa que le sigue a la profase sería la prometafase o la metafase temprana. Este es un periodo muy corto de transición entre la profase y la metafase. Aquí se determina la desintegración de la envoltura nuclear y se acaba de armar el aparato mitótico. Una vez que los pares de cromátidas se mueven dentro del uso, conducidos por sus fibras y atraídos por ambos polos, estos se disponen en el plano medial ecuador de célula. Este indica el final de la metafase. Aquí podemos observar las partes y podemos observar lo que es la membrana plasmática, los cinetocoros, microtúbulos cinetocóricos, microtúbulos astrajes y polos del uso. Estos polos del uso son los que se mencionaban anteriormente. Después tenemos la anafase. Al comenzar la anafase, los centrómeros se separan simultáneamente en todos los pares cromátidas. Los cinetocoros y las cromátidas se separan y migran hacia los polos. El cinetocoro siempre procede al resto de la cromatida o cromosoma hijo, como si este fuera traccionado por las fibras cromosómicas del uso. En esta anafase, el cromosoma adopta la forma de una V de brazos iguales si es metacéntrico o de brazos desiguales si es submetacéntrico. En esta imagen podemos observarlo. También en esta anafase, los microtúbulos de las fibras cromosómicas se acortan aproximadamente a 1/3 de su longitud original. Esto es muy interesante. De hecho, si nos ponemos a pensar, podemos darnos cuenta que se reducen mucho porque realmente es 1/3 de su longitud original. O sea, se reduce 3 veces y queda un microtúbulo mucho más pequeño de lo normal. Simultáneamente aumenta la longitud de los microtúbulos de las fibras continuas, algunas de las cuales constituyen las fibras intersonales. Podemos pasar a la siguiente fase, que es la telofase. Al principio de la telofase, también llamada telofase temprana, está indicada al producirse el final de la migración de los cromosomas hijos. Los cromosomas se tornan cada vez menos condensados y se desarrollan mediante un proceso inverso al que sucede en la profase. En esta telofase, el uso se dispersa en subunidades de tubulina y se desintegra. Aquí tenemos una pequeña imagen de apoyo donde nos muestra el surco de la segmentación dividiendo la célula en dos. En esta etapa, los cromosomas se agrupan en masas de cromatina rodeadas de segmentos discontinuos de envoltura nuclear provenientes del REG, hasta que la envoltura nuclear queda reconstituida en cada grupo cromosómico. También tenemos la citocinesis, y en esta el proceso de clivaje y separación del citoplasma puede producirse simultáneamente a la anafase y la telofase o en una etapa posterior. La membrana celular se estrecha en el área donde se situaba el ecuador del uso. Aparece un surco en la superficie que se va profundizando hasta que la célula se divide. De hecho, aquí hay una intervención de microfilamentos de actina y se los observa en grandes cantidades cerca de los surcos. Es durante este fenómeno, lo que me parece muy interesante de hecho, que los organoides citoplasmáticos se distribuyen equitativamente entre las células hijas. Aquí podemos observar esta imagen de apoyo. Podemos pasar a la meiosis y su reproducción sexual. Todas las células corporales o somáticas de un organismo contienen un número determinado de cromosomas característicos de la especie a la que pertenece. Hay invariablemente 2 de cada clase formando parejas, cada uno de ellos se llama homólogo.
Así, los 46 cromosomas homólogos constituyen 23 pares. En las gametas, la cantidad de cromosomas es exactamente la mitad, existiendo solo uno de cada clase. En las células somáticas tenemos 2 cromosomas de cada clase y se llaman por ello diploides. En cambio, a las gametas les llamamos haploides. El ciclo vital del hombre es muy importante, ya que la división celular conlleva una parte muy interesante. De hecho, también el ciclo vital de un helecho puede tomar parte de la división celular, ya que se realiza también aquí. También investigué sobre el ciclo vital de un alga, que es haploide durante la mayor parte de su vida. Solo que no me voy a meter tanto en estos temas, ya que mi objetivo principal es pues lo que es el ser humano. Los seres humanos tenemos el típico ciclo de vida animal, en el cual el individuo diploide produce gametos haploides por meiosis, inmediatamente antes de la fecundación. Los gametos, ovocélulas y células espermáticas se fusionan restableciendo el número diploide en el óvulo fecundado. En esta etapa, en este ciclo vital del ser humano, el cigoto se desarrolla en hombre o mujer que, cuando están maduros nuevamente, producen gametos haploides. Las células son diploides durante casi todo el ciclo de vida, a excepción de los gametos. De hecho, es bastante interesante la manera en que nosotros nacemos de una célula. O sea, vamos prácticamente evolucionando, creciendo hasta que somos unos bebés, se forma el bebé y ya que crece tiene la capacidad de dar lugar a otro ser vivo, pasando nuevamente por el proceso de reproducción celular. Es importante recordar también que la meiosis en los animales produce gametos, en las plantas produce esporas, como lo es en el caso de la alga que les mencionaba anteriormente. Una espora es una célula reproductora haploide que puede originar un organismo haploide sin haberse fusionado previamente con otra célula. Aquí podemos observar el ovario de la mujer, la meiosis y cómo se va dando las etapas de esta meiosis. Aquí podemos observar el huevo, el cigoto y cómo el espermatozoide es expulsado del testículo y conforma una fecundación. Después esto conlleva a un feto y el feto crece, se convierte en un niño y aquí es donde les mencionaba que es muy interesante la manera en la que vamos evolucionando y podemos dar lugar a un nuevo ser vivo. Es un ciclo vicioso más que nada. La división reduccional, sería no sé por qué puse división reduccional, tal vez me equivoqué, lo más seguro, pero aquí me quería referir a las etapas de la meiosis. La meiosis se divide en varios periodos, que serían la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Una disculpa por la equivocación, pero hablaré ahora sobre la profase. La profase es el periodo más prolongado de la meiosis y para su mayor comprensión se puede dividir en varias subetapas, que sería la leptonema y la zigonema. La leptonema, los cromosomas se presentan como largas fibras delgadas y poco espiralizadas. Las cromátidas no son visibles. En el zigonema, los cromosomas homólogos se alinean y se aparean de una manera específica. Y de hecho, este proceso se le llama sinapsis, si no mal recuerdo. Y en el apareamiento podemos comprender la formación del complejo sinaptonémico.
Esta estructura proteica que se haya interpuesta entre los homólogos al par de cromosomas homólogos apareados le podemos llamar bivalentes. También tenemos la paquinema. En esta los homólogos se aparean. Los cromosomas se visualizan más cortos y gruesos debido al alto grado de espiralización. Se intercambian segmentos, que de hecho es un proceso llamado entrecruzamiento o crossing, debido a la manera en que se intercambian. Se cruzan prácticamente. Este intercambio de material cromosómico es una fuente importante de variabilidad genética. También tenemos la diplonema, que sería cuando los cromosomas apareados comienzan a separarse, aunque permanecen unidos a los puntos de intercambio o quiasmas. La diacinesis es la contracción de los cromosomas cuando llega a su máximo. Los cromosomas homólogos siguen unidos por los quiasmas que ahora se ubican en los extremos. Ahora hablaré sobre la metafase 1. Los homólogos unidos, como en diacinesis, se asocian por sus centrómeros a la fibra del huso, que es el que mencionábamos en una imagen de acá. Quiero mostrárselos para que lo recuerden, ya que es una parte muy importante. Es esta partecita. A ver, voy a intentarla subrayar. Es esta. No sé si lo puedan observar. Espero que sí. Pero esa es el polo del huso. A eso nos referimos para que lo tomen en cuenta. Solo lo voy a eliminar. Bueno, ahora sí, podemos proseguir. Me quedé en las fibras del huso y también este se ubica en el plano ecuatorial de la célula. La anafase 1 es cuando se separan los homólogos cada uno hacia los polos distintos de la célula. Hacia finales de esta etapa puede observarse el comienzo de la citocinesis. La migración de los cromosomas hacia polos opuestos de la célula es al azar, o sea, no tiene como que un patrón específico, sino que simplemente toman... quiero buscar la palabra correcta. Pero bueno, en fin, lo que les decía, los cromosomas se pueden mover al azar, no tienen como que una forma definida. La telofase 1 es cuando los cromosomas están ubicados en los polos de la célula y se reagrupan. Cada polo recibe la mitad del número de cromosomas de la célula original. Dependiendo de la especie, pueden formarse o no nuevas envolturas nucleares y la citocinesis puede ocurrir o no. Los centriolos en algunas células animales pueden dividirse en esta fase. La meiosis 2 se parece a la mitosis, excepto en que esta no está precedida por la duplicación del ADN. De hecho, esta no la incluí aquí, debido a que es muy parecida, pero igual les voy a mencionar algunos de los pasos. De hecho, es muy parecida a esta también porque tiene los mismos periodos, solo que estos, por ejemplo, sería profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. También les quería mencionar algunas consecuencias de la meiosis. De hecho, se me hizo pues muy importante, ya que hay una recombinación genética. Pero bueno, quiero empezar desde el inicio. Desde el punto de vista genético, la meiosis se considera un mecanismo destinado a distribuir al azar los genes paternos y maternos en las gametas, que es lo que les mencionaba anteriormente. No tienen como un patrón definido y se mandan al azar, se mudan al azar. Esta distribución es la consecuencia de dos procesos, que serán los que les quería comentar sobre la recombinación genética o crossing over, también así se le puede llamar, y la segregación al azar de los cromosomas homólogos. Ambos sucesos son fuentes de variabilidad genética. Errores en la segregación al azar de los homólogos en la fase 1 y 2 conduce a aberraciones cromosómicas.
causales de graves patologías. Creo que un ejemplo de esto es el síndrome de Down. Es cuando los bebés contienen un cromosoma de más. Esta parte del síndrome de Down es una patología muy interesante. De hecho, en la clase de histología nos enseñaron a identificar por medio del microscopio esta patología. Sería todo por la exposición de hoy. Aquí les muestro la referencia de donde saqué mi información. Espero que les haya servido y que me hayan entendido muy bien. Gracias.